Hola a todos, yo soy Eterno, Hijo de Dios, y esto es Escuela del Conocimiento. En este vídeo voy a explicar el funcionamiento del día polar en el hemisferio sur del gran planisferio que habitamos. Pero antes, como siempre en cada vídeo, quiero invitaros a todos vosotros a que adquiráis y estudiéis en profundidad los 4 volúmenes que conforman la saga Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, porque en ellos no solamente hallaréis el conocimiento de la antigua civilización egipcia y todo lo que a través de la decodificación de las dimensiones originales de la Gran Pirámide trajo o ha traído a estos 4 volúmenes, desde las mismísimas dimensiones de la Gran Pirámide hasta la conformación del día solar de 364 días solares del disco calendárico egipcio. Bueno, sin más preámbulo, vamos con la explicación. Aquí estoy mostrando la proyección de Giza obtenida por la triangulación de las 3 grandes pirámides de Giza en la meseta de Giza y, por supuesto, mediante la utilización de la geometría sagrada. Un planisferio que reside codificado, como digo, en la meseta de Giza y que contiene todas las dimensiones originales del planisferio, las cuales se refieren a las de la Tierra esférica en consecuencia a su proyección ortográfica. Fijaros, esta proyección ortográfica muestra cómo, en este caso, que es lo que nos va a interesar a nosotros, el casquete polar situado aquí, imaginémonos que este es el polo sur, debido a esa proyección, ahora ese casquete se halla en los extremos del gran planisferio o de la Tierra plana, lo que se conoce como la gran barrera de hielo austral. Debido al ángulo de inclinación que existe entre el ecuador y el plano de la eclíptica, en el día del solsticio de verano en el hemisferio sur, el Sol irradia todo el casquete polar antártico, en lo que se denomina como el día solar. Aquí, en el polo norte, se estaría produciendo el efecto totalmente antagónico, lo que es la noche polar. Pues debido a esa inclinación supuesta que tiene el modelo esférico con respecto, como digo, al plano de la eclíptica, hace que, como digo, ese casquete esté las 24 horas del día con luz solar. Esto se utiliza para tratar de refutar el modelo plano. Pero quiero volver a hacer énfasis e insistir una vez más, y las que hagan falta, en que el modelo esférico se refiere al modelo plano de la misma manera en que el modelo plano se refiere al esférico. Ambos modelos son consecuentes y congruentes entre sí, es decir, que ambos se refieren entre sí, con la sutil diferencia de que cuando hacemos cálculos astronómicos, bien sea para determinar azimut o altura de cualquier astro, las fórmulas cambian sutilmente, pero los resultados son exactamente los mismos. Así como todos los efectos que se dan en un modelo existen igualmente en el otro. Porque si dejamos, como hicieron los manipuladores, extrapolamos el modelo plano hacia una esfera, dejamos el Sol estático y ponemos la Tierra a rodar alrededor de él, ese modelo es igualmente de consecuente que si ahora ponemos la Tierra estática y dejamos el Sol a rotar dentro de la gran cúpula, de la misma manera en que la esfera es un modelo esférico, la cúpula igualmente también es un modelo hiperbórico en el cual el Sol rota por debajo de la cúpula. Por lo que los mismos efectos que se dan en un modelo se dan en el otro, excepto
aquellos en los que son realmente interesantes debatir, aquellos que realmente violan axiomas, como si es posible que el agua se curve, que tienda a ir hacia arriba en vez de hacia el punto más bajo, o cualquier otro de los muchos puntos que realmente refutan el modelo esférico. Insisto, no me cansaré de decir que ambos modelos se refieren entre sí. En mi vídeo anterior relacionado con la Tierra plana, mostré cómo cualquier punto geográfico de la esfera se refiere a sí mismo en el plano con exquisita exactitud, georreferenciándolo a través de la proyección de Giza, que nos da, como digo, las dimensiones originales del plano. Bien, ahora aquí tenía escrito que un día polar en la Tierra esférica se refiere a un día en el que el Sol no se pone durante 24 horas. Esto ocurre porque el polo sur de la Tierra, como hemos visto en la imagen, se inclina hacia el Sol. Bien, en el modelo plano, en el modelo real y verdadero, sucede de la misma manera. Fijaros, este círculo que vemos aquí es el círculo del gran trópico de Capricornio. Este es el círculo del Ecuador y el trópico de Cáncer. El Sol llega a su máxima declinación sur cuando realiza la traslación sobre el trópico de Capricornio, ha alcanzado la declinación 23.45 grados sur y cambia de rumbo para dirigirse nuevamente hacia el norte, hacia el Ecuador, nuevamente hacia el equinoccio. En este día concreto, el Sol, como digo, realiza esa traslación. Pues bien, cualquier observador, por ejemplo en este punto, sobre la latitud 66.55 grados al sur, sobre el gran círculo polar antártico, va a ver un efecto aparente del Sol en su rotación sobre la bóveda. Lo vamos a ver ahora en un vídeo que os voy a mostrar, pero como habéis visto en el modelo esférico, eso hace que en ese día de 24 horas solares todo el casquete polar se haya iluminado por el Sol. Esto es utilizado para refutar que en este modelo que estamos viendo en pantalla no es posible, porque lógicamente si lo entendemos como se está viendo aquí, es decir, que el Sol en su movimiento verdadero da la vuelta aquí, y esta es, digamos, su capacidad de radiación, que es correcta de norte a sur, pero se deforma de este a oeste. ¿Y esto qué significa? Que si, por ejemplo, yo me voy a este punto, que dista 90 grados del centro del Sol, fijaros, el Sol está aquí y dista 90 grados, como veis ahí en ese cuadrito pequeño, porque aquí una unidad corresponde a un grado decimal. De la misma manera que del centro del Sol a este punto, que es el círculo polar ártico, hay 90 grados. Esto significa que bien sea en este punto del círculo polar ártico o en este punto más allá de la barrera de hielo austral, un observador, por ejemplo, en este punto estaría justo viendo el Sol aparecer en el horizonte, porque ahí tiene 0 grados de altura. Y a medida que el Sol se viene hacia el sur, que en este caso no puede porque ha llegado a su máxima declinación, pero si viniera, eso quiere decir que va alzándose en el horizonte, va cogiendo altura. A medida que viene va cogiendo más altura, pero a medida que se aleja, su observación máxima es a 90 grados. Entonces, si consideramos que nos hallamos en un modelo hiperbórico dentro de una cúpula, vamos a ver, como en el vídeo que vamos a ver, que existe una distorsión en el este, hacia el este y el oeste, en el movimiento ahora sí aparente, porque el movimiento real y verdadero es este que describe en 24 horas sobre el planisferio. Bien, pues a lo que quería llegar es que si este círculo muestra, digamos, la capacidad o, digamos, la extensión que es capaz de irradiar el Sol a lo largo de su movimiento, eso significa que aquí, en la posición totalmente, en las antípodas de este lugar, es totalmente de noche. Si consideramos así esta explicación, indudablemente quedaría refutado. Pero esto, como digo, es una explicación que muestra el movimiento real y un momento concreto, porque
no es lo mismo el movimiento real y verdadero del Sol que el movimiento aparente debido a la interacción con los gases, los vapores y el agua que contiene la atmósfera, que como vamos a ver va a crear un efecto que se corresponde con el que podemos ver aquí en Stellarium. Posición: 66.55 grados al sur del Ecuador, es decir, el círculo polar antártico. Longitud: 30 grados este, es decir, en línea con la meridiana astronómica del lugar de la Gran Pirámide de Giza. Un observador en este lugar, el día 21 de diciembre, o solsticio de verano en el hemisferio sur, va a ver lo siguiente. A las 0 horas, el Sol se halla al sur verdadero. A medida que avanza el día, el Sol va a ir cogiendo altura, se traslada del sur por el suroeste hasta llegar al este y al norte y va tomando poco a poco altura, hasta llegar a las 12 horas solares. Cuando llegue a las 12 horas solares, el Sol estará perfectamente en el norte verdadero, ha alcanzado el cenit o su altura mayor, su mayor altura. Esto se debe a que es el momento en el que el Sol está más cerca del observador. Fijaros, el Sol es cuando más cerca está de este observador, porque a medida que ha venido y se va a ir, este es el punto más cercano, lo que hace que tenga una altura aparente mayor para el observador. Ahora continúa el día y el Sol tiende a bajar, a descender, porque como veis aquí se va alejando. Si yo cojo la posición de este observador con respecto al centro del Sol, aquí hay 43.1 grados de latitud, pero como digo, a medida que se aleja va aumentando la distancia y por perspectiva va cayendo en el horizonte. Bien, el Sol continúa descendiendo y va a continuar descendiendo hasta alcanzar nuevamente su punto más bajo, que es al sur. Es decir, ha retrocedido totalmente hasta situarse por detrás del observador que miraba al norte. Esto se debe porque, como hemos visto en esta imagen, el Sol se sitúa en la parte sur del observador porque la Tierra esférica, el modelo ficticio de la Tierra esférica, se inclina, en ese momento está inclinado con respecto al plano de la eclíptica en ese día del solsticio. Y así va a suceder durante una serie de días. Vuelve a subir, alcanza el cenit y vuelve a bajar. Es el día polar en el que el Sol no se pone, 24 horas de día. Pues bien, este efecto que habéis visto aquí en Stellarium se corresponde perfectamente con el movimiento aparente del Sol por debajo de la gran cúpula que protege el planisferio de la Tierra. Y lo vamos a ver ahora en este vídeo que os voy a mostrar ahora. Disculparme que lo voy a agregar. Un segundo, porque creía que lo tenía y no lo tengo. Bien, ahora quiero que os fijéis en lo siguiente. Bien, sobre esta proyección de Giza he señalado en color rojo la carrera que describe el Sol a lo largo de un día solar sobre el trópico de Capricornio
en el día del solsticio de verano en el hemisferio sur o en el día del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Sería este círculo que veis aquí. Unos grados de latitud más al sur, exactamente sobre la latitud 66.55 grados al sur, se encuentra el gran círculo del el círculo polar antártico. Bien, pues cualquier observador situado, por ejemplo, en esta posición, en línea, digamos, con este punto geográfico que está señalado 30 grados al este del meridiano de Greenwich, por lo que este punto geográfico sería latitud 23.45 grados sur y longitud 30 grados este. Pues bien, cualquier observador que se situara sobre este punto, aquí a los 66.55 grados de latitud al sur del Ecuador, o sobre el círculo polar antártico, tendría la siguiente perspectiva o la siguiente observación sobre el movimiento que describe el Sol en ese día concreto a lo largo del gran círculo del Trópico de Capricornio. ¿Y cuál es eso? Pues lo vamos a ver ahora situando sobre el dibujo una semiesfera de cristal que también funciona si construís vosotros mismos un modelo similar con metraquilato rellenándolo de agua, por ejemplo. Bien, vamos a ver cómo ese círculo donde se sitúa el Sol en ese momento concreto, en ese día, se tesela o se acopla a lo largo de la forma de la semiesfera en un modelo hiperbórico, de tal manera que esa carrera que describe el Sol, que está pues señalada en ese color rojo, va a hacer lo siguiente. Fijaros, un poquito más al sur, a ver si puedo ubicar mi dedo, estaría el observador en ese punto. Pero ¿qué sucede cuando observa el movimiento del Sol? Pues bien, a las 0 horas, el Sol va a salir hacia el este, sale, se va levantando poco a poco hasta que llega al cenit en ese punto y empieza a descender hasta que vuelve a la parte, digamos, vuelve a retroceder hasta volver nuevamente por el sur hasta situarse en, digamos, las antípodas de la posición de su cenit. Es decir, aquí a las 0 horas. Esto serían las 0 horas y esto las 12 horas. Como veis, el movimiento del Sol aparente es este. Toma la forma de la cúpula en este movimiento como si fuera de una luna, ¿verdad? Mientras que el movimiento real es un movimiento totalmente circular, que realiza en 24 horas. Este efecto óptico, esta perspectiva, debido al modelo hiperbórico que genera el agua dentro de la atmósfera, hace que ese movimiento se tesele sobre la parte exterior de la semiesfera o de la cúpula. De tal manera que cualquier observador en cualquier punto del círculo polar antártico tendría la misma perspectiva o la misma observación sobre el movimiento del Sol en el firmamento, lo que hace que en ese día polar en el hemisferio sur, en todos los lugares, sea de día durante 24 horas, puesto que el Sol no se oculta. Esto se debe a que, fijaros cómo 90 grados al sur de la posición perpendicular en la que se encuentra el Sol en ese día, todavía el Sol irradia, es decir, está irradiando o podría ser visto como máximo en este punto, es decir, que su radiación todavía llega fuera de los límites de la Tierra conocida. Bien, bueno, estamos ante un modelo hiperbórico complejo en el que los anillos concéntricos de las carreras que describen los astros, bien sea estrella, Sol o Luna, se teselan en el exterior de la gran cúpula a medida, se teselan y se van haciendo cada vez más pequeña a medida que el ángulo que existe entre el plano de la Tierra y la bóveda se hace más
más cerrado. Esto indudablemente se merece un estudio profundo para poder obtener la relación matemática y geométrica que correlacione, como digo, las carreras o esos anillos concéntricos con respecto a la esfera para poder comprender en su totalidad a este movimiento que es aparente para el observador. Pero tenemos muchas cosas que solventar. Tenemos problemas con las distancias, que parece que puedan tener algo de relación con la declinación magnética, gracias a los estudios de Hervé Riboni que los hermanos Varia y Uri Landucci han volcado en las redes en los últimos meses, así como otras cuestiones que necesitan de mucho estudio. Así pues, bueno, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, ¿verdad?, para poder hacer todo ello. Pues bien, amigos, no sé, creo que la explicación ha sido corta, pero sencilla. Insisto en que ese movimiento es aparente para el observador y se traduce en que cualquier observador en cualquier punto, ahora sí, sobre el círculo polar antártico, va a ver el Sol durante las 24 horas del día en ese día concreto, lo que hace que en toda la Antártida, al igual que en el modelo ficticio, no se ponga el Sol. A esto se le denomina como el día solar. Insisto en la importancia que tiene el hecho de que ambos modelos se refieren entre sí y que los manipuladores extrapolaron el modelo plano codificado por la antigua civilización egipcia en la triangulación de las tres grandes pirámides de Giza en Egipto, con todas las dimensiones de la Tierra que se corresponden con las del modelo esférico, y lo extrapolaron a una esfera, creando un modelo ilusorio, el cual es difícil de abolir en la mente, porque como digo, la congruencia que existe entre los dos modelos hace que el que ha sido adoctrinado férreamente en ese sistema no sea capaz o le cueste deshacer esa programación mental o ese hechizo. No obstante, el agua jamás se turbará. Nada más, amigos. Como siempre, antes de despedirme, insisto en invitaros a que adquiráis, para también motivarme a que continúe con todo mi trabajo, mis investigaciones, no solamente en astronomía antigua, sino en ley de Dios y en otras materias que poco a poco, con el tiempo, como la bioconstrucción y otras, me gustaría ir volcando el canal, pero necesito de tiempo y también, pues bueno, de ganas, de voluntad y demás. Por ello os invito a que colaboréis, darle al like, compartir el vídeo, hacer que el canal sea más escuchado por otros seres y que los libros en los cuales he trabajado durante más de 12 años tengan salida y que el conocimiento llegue para despertar en un momento en el que más lo necesitamos. Nada más, amigos. Un saludo y buen día.